Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga. Es un placer volver a estar con ustedes en esta ocasión para traer un breve mensaje de la palabra del Señor, una breve reflexión, a la cual le vamos a poner por tema los 5 pórticos del estanque. Los 5 pórticos del estanque. Vamos a buscar las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, y vamos a buscar ahí los versículos del 1 al 3. Capítulo 5 del Evangelio según San Juan, versículos del 1 al 3. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. El pasaje obviamente continúa hasta el versículo 18 del capítulo 5. Lo vamos a dejar ahí para que ustedes se queden con el apetito, con el hambre, con el deseo, con la intriga de leerlo posteriormente e ir ahí y buscar los grandes tesoros espirituales, de enseñanzas espirituales y teológicas que pueden aparecer en ese pasaje bíblico. Así a prima facie, lo que vemos en este pasaje bíblico es una visita, o una de las muchas visitas que hizo nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. En esta ocasión se estaba celebrando una de las fiestas grandes de los judíos, y se acercó Jesús a Jerusalén. Todo parece indicar que el propósito del pasaje bíblico es llevarnos a ver ahí la necesidad que había en una multitud de enfermos allí en el centro de Jerusalén, en ese lugar que era un estanque llamado Betesda, y que Jesús llega en un momento muy propicio para hacer lo que él sabía hacer muy bien y lo que él vino a hacer muy bien: sanar, salvar, ayudar al necesitado, traer salvación y vida eterna. Nunca perdió tiempo el Señor, siempre aprovechó todas las oportunidades. Se nos presenta ahí ese estanque que tenía 5 pórticos. Dice que tenía 5 pórticos el estanque. Y dice que en estos pórticos había una multitud de enfermos. Es decir, que cada uno de esos 5 pórticos servía de lugar de estadía, por así decirlo, de estancia para estos enfermos que venían allí con el propósito de ser sanados. Todos venían con el propósito de ser sanados. Pero dice ahí que las aguas estaban estancadas, era un estanque, las aguas no tenían ningún tipo de movimiento, y que así de tiempo en tiempo, de cuando en cuando, descendía un ángel y movía las aguas, y el que tuviera la dicha, por así decirlo, de correr y descender a las aguas y ser el primero, solamente uno, el primero que llegara, era sanado, no importaba la enfermedad de la cual estuviera enfermo. Era sanado.
si lograba ser el primero en llegar a las aguas. Pero a mí me llama la atención que eran 5 pórticos y que los 5 pórticos estaban llenos de diferentes tipos de enfermos con diferentes tipos de enfermedades. 5 pórticos. Y que el Señor Jesucristo llega a tiempo para mostrar su misericordia, su poder, su ministerio, su deseo de ayudar y de socorrer y de amparar al necesitado. Y este hombre que estaba ahí paralítico, que hacía 38 años que estaba paralítico y venía allí con el mismo propósito que los demás, con la misma fe y confianza y expectativa de poder descender a las aguas primero que nadie, pero nadie lo había movido, nadie lo había ayudado, y el pobrecito pues estaba enfermo y permanecía enfermo, y habría de permanecer enfermo si no es porque Jesús llegó a tiempo e hizo un milagro en él. Y podríamos quedarnos nosotros narrando, investigando, analizando, entresacando enseñanzas ahí sobre Jesús, sobre los enfermos del estanque, sobre este individuo que estaba enfermo durante 38 años y que es el agraciado en que, no pudiendo entrar al agua, el Señor se encuentra con él, le extiende la mano, lo sana y lo liberta de su enfermedad. Y salió caminando por sus pies. Un milagro hecho. Podríamos hablar de Bethesda, podríamos hablar de Jerusalén, podríamos hablar de tantas cosas que hay ahí, que cada una de ellas podría tener un mensaje de por sí. Podría uno inspirarse y hablar de cada uno de ellos, un mensaje y traer una enseñanza. Pero a mí, en esta ocasión, me inspira, me intriga y me interesa posar mi mirada y traer la atención de ustedes a ese estanque, al estanque propiamente dicho. Y no solamente al estanque, sino a los 5 pórticos, porque el pasaje se encarga de describir ese estanque como un estanque que tenía 5 pórticos, y que en cada uno de esos pórticos había enfermos, gente necesitada, que prácticamente nos estaría dando a nosotros una vislumbre, un escenario de la condición de un lugar, de la condición existente en un lugar donde vivía gente, donde se aglomeraba gente, donde convivía gente, donde inclusive esa gente que convivía de una manera u otra estaban interesados en las cosas divinas, en las cosas sagradas, en las cosas de Dios, en los beneficios, como lo es la sanidad física, la sanidad de las enfermedades que aquejan al hombre, a los humanos. Tal vez deseo de adorar a Dios, servirle a Dios. Así que este estanque, con esos 5 pórticos, lleno de gente necesitada, enfermos, esperando un milagro, esperando una provisión, esperando una misericordia, esperando una manifestación espiritual,
extraordinaria en favor de ellos. Bien podría representar una iglesia, una comunidad, una nación, un país, donde la gente obviamente esperan de esa nación, esperan del país, esperan del gobierno de la nación, del gobierno del país, del gobierno municipal. Si estaremos hablando de una iglesia, de una denominación religiosa, de un conglomerado de creyentes, estaríamos hablando de la expectativa que tiene una gente necesitada que vienen allí donde ellos entienden o creen que se mueve el Señor, el poder de Dios, donde está la bendición, donde está el beneficio, la ayuda, el socorro, el amparo para ellos. Y se acercan allí con el propósito de recibir algo. Así es que este estanque con esos 5 pórticos, a mí se me ocurre pensar que representan, simbolizan, son prototipos de todo eso que he dicho: un gobierno, una nación, un país, una iglesia, una denominación religiosa, donde viene la gente necesitada, porque todo el mundo necesita. Hay mucha necesidad en el mundo. ¿Y dónde van a ir? Van a ir allí donde ellos entienden que le puedan satisfacer sus necesidades. Pero bendito sea el Señor. Me da tanta pena el observar, el ver que el lugar que habían escogido no era el más propicio, no era el mejor. Era un lugar lleno de enfermedad. Era un lugar putrefacto, porque cuando hablamos de un estanque, y de eso es que se trata, un estanque nos habla a nosotros de podredumbre. Nos habla a nosotros de aguas muertas que no tienen entrada y salida. Aguas muertas. Nos habla de un lugar donde todo lo que cae se pudre ahí. Y aun por mucho que lo limpiaran y por mucha higiene que trataran de tener, allí donde hay 5 pórticos, y de todos esos pórticos y de todos esos enfermos que están ahí, que están cambiándole pañales a los niños, sanando sus heridas y cuánta cosa, todo los desperdicios y todo lo que van a declarar en desuso, lo van a tirar al estanque. Los más de ellos, mucha de esa porquería y de esa basura va a caer al estanque, lo cual va a crear allí un ambiente de hediondez, de peste, de pestilencia, de enfermedad, de podredumbre, aguas negras. ¿A quién se le ocurre ir a buscar sanidad a un lugar así? Tan grande tiene que ser la necesidad. Y hay veces que los pueblos tienen tanta necesidad, tanta hambre, tanta desolación, tanta enfermedad, tanta desesperanza. Hay lugares donde la gente come de los zafacones. Y hay lugares donde la gente tiene que nutrirse y alimentarse de lo primero que encuentran en el camino. Y a mí se me ocurre que estamos hablando de un escenario y de una escena más o menos similar. Estamos hablando de un estanque de aguas quietas, tranquilas, aposadas. No tienen entrada ni salida, no corren, aguas muertas. Y alrededor de ella, a través de esos 5 pórticos, la gente tirando porquería y basura para ese estanque. Un lugar así, obviamente, pues no se va a mover nada bueno. De hecho, lo único bueno que se moviera un ángel que venía de tiempo en tiempo, tal vez una vez al año,
Así hay muchas iglesias y así hay muchos lugares que una vez fueron llenos del poder de Dios, del Espíritu Santo, de santidad, de temor de Dios, donde imperaba la gracia de Dios, y se ha perdido. Han dejado que entre tanta basura, tanta pecaminosidad, tanta podredumbre, tanta corrupción a la iglesia, en los países, en las naciones, que no siempre fue así. Pero vivimos en medio de un ambiente donde la corrupción impera, la basura, la maldad, el pecado, la inmoralidad. Y eso obviamente nos habla a nosotros de un estanque de podredumbre, donde por la misericordia de Dios, de cuando en cuando podemos sentir algo de Dios, la presencia de Dios, uno que otro milagro de cuando en cuando, allí donde había milagros todos los días, y se movía el poder de Dios todos los días. Está la iglesia muerta, porque ha entrado tanta cosa dañina, putrefacta, corrupta, sucia, inmoral, que damos lo malo por bueno, lo amargo por dulce. En esos tiempos estamos viviendo, tiempo de estancamiento. No es para menos, no es para menos. Pero fíjense ustedes, hermanos, que también podríamos nosotros decir que esto es prototipo o ilustrativo de una vida personal espiritual descuidada. Un hombre, una mujer de Dios, en la cual moró el Espíritu Santo, la santidad, el temor de Dios, vivió una vida de oración, de lectura de la palabra, de congregarse, de testificar, de hablar de Dios, de buscar el reino de Dios, su justicia primero que ninguna otra cosa, donde daba prioridad a Dios, a su vida espiritual, a las buenas obras, al celo por la causa del Señor, sufrir por la causa del Señor. Y aquello pues se enfrió, poco a poco se fue enfriando. Y esa vida que se ha descuidado se ha convertido en un estanque. Allí donde fluía la bendición, allí donde había prosperidad espiritual, una vida pletórica, llena de bendición, de gracia, donde se veía físicamente en el rostro de la persona la gracia del Señor, la bendición del Señor, se veía. Ahora hay un ambiente de mortandad, de tristeza, de podredumbre, de pestilencia. La vida cristiana del hombre y de la mujer que se ha descuidado, y la vida se ha convertido en un estanque donde entra todo lo malo, y apenas, a duras penas, cada cierto tiempo posiblemente siente una bendicioncita espiritual. Aquí en este estanque solamente de tiempo en tiempo venía un ángel, movía las aguas, y cuando las aguas estaban movidas, pues entonces el primero que entraba era sanado. Pero este hombre nadie lo había podido meter allí sino Cristo. Solamente cuando Cristo vino pudo experimentar no solo la sanidad, sino también la salvación del alma, porque eso es lo que Cristo trae. Cristo trae sanidad, trae bendición, trae limpieza, trae transformación a una vida y trae vida eterna, gozo pleno, porque el perdón de pecado y la salvación del alma trae gozo pleno, trae gloria, trae alegría, trae bendición. La vida no es la misma más. Por eso dice por allí en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es una vida nueva. Cristo renueva todo en nuestras vidas. Pero allí en aquel estanque había 5 pórticos. En los 5 pórticos
muchos enfermos, mucha necesidad. A través de los pórticos entraba toda clase de basura al estanque. Se había convertido aquel lugar no solo en un estanque, sino un estanque podrido. Un estanque donde las aguas eran muertas, aguas negras. No había ambiente espiritual allí para nadie. Por eso es que tenemos que tener cuidado donde nos congregamos, donde vamos buscando la bendición de Dios y donde vamos buscando la presencia del Señor, donde vamos a buscar adorar a Dios para poderlo sentir, para poderlo vivir, para poderlo disfrutar, para poder sentir su presencia en nuestras vidas y que Él está obrando en nosotros, está satisfaciendo nuestras necesidades, nos está transformando de día en día. Como la luz de la aurora, dice, el camino del justo es como la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día esclarece. Así es nuestra vida espiritual, poco a poco, pero vamos hacia la santidad, hacia el perfeccionamiento, hacia esa transformación que el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la oración y todos esos ejercicios espirituales que hacemos obran en nosotros esa transformación espiritual. Pero tenemos que limpiar esos pórticos. Tenemos que sacar la podredumbre y a lo menos evitarla. Y a mí se me ocurre que cuando nosotros traemos como prototipo a este estanque, como prototipo de nuestra vida espiritual, nuestra propia vida espiritual, pues a mí se me ocurre pensar que esos 5 pórticos del estanque también pueden ser los 5 pórticos llenos de basura, de podredumbre y de cosas malas que tenemos nosotros en esta vida, que bien se puede convertir en un estanque si no cuidamos los 5 pórticos que por naturaleza tenemos en nuestra persona, en nuestra personalidad. 5 pórticos a través de los cuales entra todo lo que pueda residir y presidir en nuestra vida interior, en nuestra psiquis, en nuestra alma, en nuestro ser interno, para hacernos ser lo que somos. Hay 5 pórticos que nosotros tenemos que cuidar mucho, porque todo parece indicar que a través de esos 5 pórticos es que entra toda la porquería y la basura que puede convertir nuestra vida en un estanque y no en una fuente, no en un manantial. Nuestra vida cristiana debe ser una fuente, un manantial de bendición para nosotros mismos y para los demás. Que podamos compartir cosas buenas, que podamos propagar el bien y lo bueno, y no lo malo, ni el estancamiento, ni la podredumbre, ni la corrupción. Y esos 5 pórticos a través de los cuales entra todo lo que pueda entrar dentro de nuestra vida son los 5 sentidos. Es decir, el sistema sensorial nuestro. Este cuerpo, esta vida, esta persona y esta personalidad nuestra tiene 5 pórticos que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ellos, porque no podemos permitir que del mundo de afuera, todo lo que entra del mundo de afuera a nosotros, entra a través de algunos de esos pórticos. El primero, el pórtico de la vista, el sentido visual. Está dicho y es consabido que de todo el aprendizaje humano, solamente el 65% se queda con nosotros. Es decir, de todo lo que nosotros aprendemos, de todo lo que vemos, de todo lo que entra a nosotros, nos queda en almacén un 65%. Y de ese 65%, el 85% entra a través de la vista, a través de los ojos. Así que los ojos, el sentido visual, es el primer pórtico y más importante.
de nuestra persona y de nuestra personalidad que nosotros tenemos que cuidar, porque a través de ese pórtico entra mucha porquería adentro y eso se va almacenando ahí y llega el momento que uno cambia y uno no es el que era porque no cuidó esos pórticos que son los únicos a través de los cuales entra lo que entra a nosotros, entra a través de alguno de esos pórticos. El pórtico de la vista. ¿Se acuerdan de Eva? Eva puso en práctica los 5 pórticos allí. El pórtico de la vista. Ella vio la fruta y la codició. Oyó la voz de Satanás cuando le trajo el mensaje distorsionado a través de la serpiente. Olió, quién sabe qué fruta era. Mucha gente dice que es la manzana, pero yo he buscado la Biblia entera y la he leído tantas veces y no he encontrado la manzana en la Biblia. A lo mejor quién sabe qué fruta era, cuán olorosa era y el olor, el olfato la trajo. Así que hay que tener cuidado con el sentido del olfato. Si usted viene del mundo de la bebida y todas esas cosas, no pase cerca de las destilerías ni de los bares. Pase lejos, porque el olfato lo puede traicionar. Fíjese que por el olfato entra a usted mucha basura. Los oídos, el sentido visual, el sentido auditivo, el sentido olfativo, el sentido gustativo, el gusto. Ella comió la fruta y le gustó. Le gustó tanto que le dio a Adán. Es que hay que tener cuidado con esos pórticos. Y el sentido del tacto, porque ella tomó la fruta en la mano. También el sentido del tacto. Así que tenemos que todo lo que entra a nosotros, el aprendizaje nuestro, quiénes somos, cómo actuamos, cómo nos proyectamos, qué hacemos, qué influencia tenemos sobre los demás, todo eso está dentro de nosotros. Y está dentro de nosotros porque entró a través de alguno de esos 5 pórticos. Y obviamente si lo que entra a través de esos 5 pórticos es basura, es podredumbre, es dañino, pues obviamente nuestra vida va a ser un estanque. Un estanque donde lo que va a haber es podredumbre. Por eso el Señor dijo, no se cuiden tanto de lo que entra, sino cuídense de lo que sale. Porque lo que sale de dentro es lo que entró. Es lo que entró en el cuerpo. Así es que tenemos que nosotros estar apercibidos, estar orientados, darnos cuenta de que nuestra persona, nuestra personalidad, quién somos, qué proyectamos, cómo actuamos, cómo nos comportamos, qué sale de nosotros, qué producimos, es producto de esa amalgama de cosas que hemos dejado entrar a nuestra vida, a nuestra psiquis, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro fuero interno, a nuestra personalidad, a nuestro yo, a nuestra identidad, que es lo que es la unidad de todo lo que somos, ha entrado a nosotros a través de alguno de esos 5 pórticos que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Fíjense cómo hemos traído y hemos transportado este pasaje bíblico que habla de esa visita de Jesucristo a Jerusalén, donde está ese pórtico que se llama Betesda, donde están todos esos enfermos, donde hay un paralítico que hace 38 años está enfermo y no tiene quien lo lleve allí porque el primero que entre al estanque cuando se mueve el agua porque la agita un ángel es el único que es sanado. ¿Y cuánta cosa hay ahí?
Y muchas veces no nos damos cuenta o pasamos por alto la propia naturaleza del estanque y la realidad de que esos 5 pórticos tienen una gran lección para nosotros. Porque si aquello era un estanque y había tanta gente en cada uno de esos pórticos, enfermos, necesitados, cojos, paralíticos, enfermos de todas clases, y aquellas aguas estaban estancadas, obviamente, inmóviles, quietas, no tenían entrada ni salida, todo lo que caía allí se podría. Enfermedad era lo que había allí. ¿Cómo puede uno ir a buscar sanidad a un sitio donde lo que prevalece es un ambiente de enfermedad, un ambiente tétrico, un ambiente que no inspira? Pero gloria a Dios que Jesucristo estaba allí. Y gloria a Dios que Jesucristo está con nosotros. Y gloria a Dios que Jesucristo siempre está dispuesto y disponible. Sencillamente, lo que hay es que llamarlo, clamar a Él. Y dice, clama a mí, yo te responderé. Buscarlo, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y tórnese a Jehová, el cual tendrá misericordia de nosotros, el Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar, dice la Biblia. Así es que tenemos que tener cuidado que nuestra vida, yo pondría todo el énfasis en este mensaje que estoy trayéndoles a ustedes, en que esos 5 pórticos son significativos, son prototipos y simbolizan esos 5 sentidos que nosotros tenemos y que nuestro cuerpo bien puede ser el estanque, bien puede ser una fuente de bendición, bien puede ser un manantial de bendición, pero bien puede convertirse en un estanque putrefacto, enfermizo. Y creo que la sociedad de hoy, lamentablemente, tenemos que decir eso. Países, naciones, pueblos enteros, municipios, iglesias, denominaciones, que otra vez fueron fuentes, manantiales. No tuvieron mucho cuidado con esos 5 pórticos a través de los cuales se estaba metiendo tanta cosa putrefacta, dañina, pecaminosa, inmoral a la vida del hombre y de la iglesia y de los pueblos. Y hoy lo que hay es mortandad que apenas cada cierto tiempo, a lo mejor, Dios tiene misericordia de nosotros y mueve las aguas, agita las aguas, envía un ángel. No nos ha dejado, Él no nos ha dejado. Él no nos deja. Y hay un remanente fiel que Él tiene preservado, que son la sal de la tierra, a los cuales le dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Es decir, que ese grupo, ese remanente de personas, de gente, de creyentes, esa pequeña iglesia que existe dentro de la iglesia grande, nominal, está la iglesia invisible, de gente salva, gente santa, gente pura, gente que sirve a Dios de verdad. Esa es la sal de la tierra. Y porque hay sal, no hay podredumbre total. Porque hay sal, esta tierra todavía no está podrida y corrupta a la totalidad. Gracias a esa iglesia que es la sal de la tierra y que el Señor la tiene aquí todavía para preservar la tierra en tanto que Él culmina los planes que Él tiene con este planeta Tierra y con el mundo entero, porque todo está en las manos de Dios. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Cuidemos de nuestras vidas espirituales, cuidemos de nuestro sentido, de nuestro sistema sensorial, a través del cual entra todo. Cuidado con lo que vemos, ten mucho cuidado con lo que ves, ten mucho cuidado con lo que oyes. Ten mucho cuidado con el olfato. Ten mucho cuidado con la boca y con el gusto. Y ten mucho cuidado con el toca-toca, con el tacto. Mucho cuidado. Que esos son los 5 pórticos a través de los cuales entra todo lo que puede dañarnos y puede podrir nuestra vida espiritual hasta que nos convirtamos en puros estanques, cuando debemos ser fuentes de bendición y manantial de bendición para otros. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde y que la paz de Dios sea con ustedes.
Si hay alguna vida que no ha conocido al Señor y siente el deseo de aceptar a Cristo como Salvador personal, ahí mismo bien puede hacerlo. Hágalo usted un pacto serio con el Señor. Yo creo que usted puede hacerlo. Dios me lo bendiga. Y el Señor está dispuesto a perdonarte y hacerte una nueva criatura. Los amamos en Cristo. Que Dios les bendiga. Hasta una próxima ocasión. Amén.